social economy from Spain next to give a keynote address, which will be delivered in Spanish. And so for those of you who are in the room, please do avail of the earpiece if you would like to hear it in English. You may have to enter the room on the console in front of you, and then you can toggle on the top to select the English language if you would like to hear it that way, or of course you can listen in Spanish. And for those of you who are online, there should be an option from the 3 dots at the bottom of your screen to be able to toggle the feed to hear the English language translation of Yolanda's presentation. And now I'll turn over to Daniel. Bueno, para probar que está funcionando la traducción simultánea también al castellano. We are testing like all the translation, so please put the earphone. Continúo en castellano. Desde la Academia Europea de Psicología de la Salud Ocupacional es un honor el contar, evidentemente durante estos 2 días, con un increíble número de personas que están trabajando desde diferentes ámbitos, desde el sindical, desde el empresarial, desde el político, desde las universidades y los centros de investigación, en impulsar un movimiento que asegure que la salud mental está protegida para todos los trabajadores del mundo y que se reduzcan los riesgos psicosociales. Dentro de este movimiento, cuando pensábamos en un país que estaba avanzando sistemáticamente e intentando asumir también un liderazgo internacional en Europa y más allá para transformar, mejorar las condiciones de trabajo, para mejorar la situación de la reducción de los riesgos psicosociales y la mejora de salud mental, sin duda veíamos las políticas que la vicepresidencia de Yolanda Díaz, desde el Gobierno de España, estaba llevando a cabo. Para nosotros es un ejemplo. Yo creo que el actuar tanto a nivel de empresa para actuar en los riesgos psicosociales, reforzando los mecanismos que existen dentro del país, como también haciendo políticas más amplias que pongan el foco en las condiciones más vulnerables de inseguridad, de incertidumbre, de precariedad laboral y que en la práctica llevan a situaciones de depresión, de ansiedad, de estrés, de malestar de los trabajadores, porque el trabajo nunca nos debería de enfermar, ¿no? Como ciudadano español también es un honor escuchar cada mes y cada semana las políticas del Ministerio de Trabajo y poder ver con una sonrisa que van en una dirección que creemos también científicamente que podría ser adecuada, ¿no? Porque yo creo que cuando se implementan políticas en este ámbito, primero tienes 2 retos: demostrar su efectividad en los objetivos que se plantean y en la reducción de esa vulnerabilidad, y yo creo que se están viendo esos efectos, pero también demostrar que eso afecta positivamente a la situación de empleo del país. Y también lo estamos viendo en esa reducción de situaciones de desempleo. Decía una antigua concejala de Igualdad de la ciudad de Barcelona que ella aprendió lo que era el derecho laboral cuando era niña, Laura Pérez, porque su padre era trabajador de una multinacional alemana y estaban haciendo despidos y todas las semanas llegaba a los viernes y hablaba de las indemnizaciones, de la lucha sindical, de lo que estaban haciendo, y que un día, en ese proceso, llegó su madre, que era trabajadora doméstica, con una planta a casa, una planta. Y le dijo, es que me acaban de despedir y esta ha sido mi indemnización, ¿no? La labor de muchos representantes políticos en España y en otros lugares es precisamente impulsar acciones a favor de los más vulnerables, a favor del conjunto de la sociedad y a favor de la mejora de la salud mental en este día de salud mental. Con lo cual, muchísimas gracias, Yolanda Díaz, por compartir con nosotros esta sesión con la Academia Europea y con el conjunto de personas de otros lugares. Bueno, pues en primer lugar, permítanme dar las gracias por el honor que supone para el Gobierno de España poder comparecer hoy en el Día Mundial de la Salud Mental. Y permítame que lo que quiero hacer, en primer lugar, es dar las gracias a nuestra embajada, a nuestro embajador por las tareas que hacen en la OIT, todo el equipo de España que se vuelca en esta materia, pero permítanme dar las gracias a la Academia Europea,
a todas las personas que me acompañan en esta mesa, pero déjenme que refiera el agradecimiento, si me permiten, personal a Daniel, que nos conocemos hace mucho tiempo y sé del trabajo que ustedes desde la ciencia están desarrollando, por supuesto en mi país, pero también en el seno de la Unión Europea y del mundo. Voy a empezar esta locución haciendo una pequeña afirmación. En el Día Mundial de la Salud Mental, es que el trabajo no puede convertirse en un lugar de sufrimiento y generador de patologías, de enfermedades y de emociones que destruyan nuestras vidas. Esto no puede ser, y menos puede serlo en el desarrollo del siglo XXI. Tenemos los conocimientos técnicos, la ciencia, las herramientas, la inteligencia artificial, todo lo necesario para que esto que estamos viviendo, que es un a modo de pandemia, daré datos después, no se puedan producir. Por lo tanto, esta afirmación es la que debe de guiar los comportamientos legislativos, normativos, recomendaciones que hagamos desde todos y cada uno de los espacios en los que trabajemos. Quiero comenzar señalándoles que el trabajo remunerado, así como la ausencia del mismo, no nos olvidemos de ello, el desempleo, no es un elemento neutro para la salud. Puede ser promotor de salud y generador de bienestar, pero también puede ser un elemento altamente patógeno para las personas trabajadoras. El trabajo, como saben ustedes, ha provocado históricamente y sigue provocando efectos perjudiciales sobre la salud y la calidad de millones de trabajadores y trabajadoras. Esto no es una opción, es una simple constatación científica. En estos momentos asistimos a una gran paradoja. Contamos, como decía, con recursos y medios materiales y técnicos, investigación, avances tecnológicos nunca conocidos, cuya adecuada utilización podría permitir desarrollar formas y procedimientos de trabajo adaptados a las características y necesidades humanas, preservando la salud. Sin embargo, como saben, las distintas formas de trabajo, las tradicionales, de las que siempre hablo, el trabajo convencional, pero también las más vanguardistas, las vinculadas a las tecnologías, así como una pandemia generalizada en Europa y en el mundo que se llama precariedad y trabajo informal o la devaluación de las condiciones de trabajo, hacen que el trabajo continúe siendo uno de los principales patógenos de la salud de las personas trabajadoras. Detrás de este fenómeno se pueden destacar, entre otras causas, de un lado el impulso desmedido del incremento de la productividad. Se hablaba en la intervención por Joaquín y por varias de ustedes este elemento, ¿no?, como un elemento prioritario, pero permítanme que se está utilizando la productividad como una suerte de extractivismo en negativo, en este caso un extractivismo humano que pone en el centro el beneficio solo empresarial. En demasiadas ocasiones hay efectivamente buenas prácticas y empresas que lo hacen bien, ¿no?, en detrimento justamente de ese compendio que es la salud, la motivación, la implicación de las personas trabajadoras, en definitiva la democracia en la empresa. Y es que las políticas laborales que favorecen la precariedad en el trabajo y tienen, como saben, efectos devastadores en la salud y en la vida de las personas trabajadoras. Las nuevas tecnologías, en las que voy a hacer una defensa de no caer en el ludismo tecnológico, pero cuidado, las nuevas tecnologías, al contrario de lo que podría esperarse, no solo no están resolviendo los problemas que mencionamos, sino que están agudizando y de manera a veces grave o están empeorando nuevos factores de riesgos para la salud vinculados a dichas tecnologías. En mi país, igual que en el seno de la Unión Europea, saben ustedes, la norma que decayó de la reducción de la jornada laboral tiene una pieza clave que es la desconexión digital. Y es que, como dice la profesora Remedios Zafra, recientemente nombrada en mi país Premio Nacional de Ensayo, estamos viviendo en institutos de vida permanentemente conectadas, en la que lo digital no tiene límites y en el que tenemos que poner límites y decir que esto nos está enfermando. Y por tanto el mandato que
los trabajadores y las trabajadoras, y esta es una batalla, me van a permitir, principal, no tienen que atender ninguna orden directriz de su jefe o jefa una vez que se acaba su jornada de trabajo. No hay que responder a ningún mail, no tenemos que estar atentos en estrés, en alerta permanente a ninguna llamada de teléfono ni nada semejante, porque nos está enfermando como seres humanos. Hay datos que les decía que quiero referenciar. Las últimas cifras de la OIT del año 19 nos habla de 2,93 millones de personas muertas por accidentes o enfermedades laborales. En el Día Mundial de la Salud afirmo, nadie puede morir en su puesto de trabajo en el siglo XXI. Es una vergüenza. Mientras, además, las lesiones laborales no mortales afectaron a 395 millones de personas trabajadoras. Son seres humanos, somos seres humanos. En Europa, en el año 22, tuvimos, según refiere Eurostat, 3.286 accidentes mortales, mientras se produjeron 2,97 millones de accidentes no mortales. Significa un índice de incidencia, en definitiva, de 1,68 de media en la Unión Europea para los mortales y de 1.506 para los no mortales. Las cifras dan terror. Por sectores, permítame que les señale que la afectación, como se refería, es muy desigual. De hecho, el 22,9% de todos los accidentes mortales, como conoce muy bien la academia y conocemos muy bien en los ministerios de trabajo, se dan en el sector de la construcción, en el transporte, logística y almacenamiento. Esto es un porcentaje del 15,6%. Pero vemos que hay sectores y perfiles que son mucho más vulnerables, son silentes, son invisibles y son, en todo caso, unas cifras absolutamente inaceptables en el siglo XXI. Pero yo comparezco hoy aquí agradeciendo también a la OIT este convite para enviar en momentos turbulentos un mensaje de esperanza al mundo. La esperanza es lo que mueve todas las acciones y, por tanto, no puede ser el miedo ni el dolor. Ya estamos viviendo las políticas del odio en el mundo como para que nos paralicemos. Muy al revés. Creo que esta comparecencia tiene que hacer todo lo contrario y decir que vamos por el camino correcto y que vamos a avanzar. La degradación de la salud y la seguridad en el trabajo no es una fatalidad. Por eso quiero mandar un mensaje de esperanza. No es un elemento de la naturaleza. No es una maldición divina, no lo es. Está en las manos de los dirigentes públicos, el elemento institucional, corregirlo y paliarlo. Tiene que ver con lo que hagamos nosotros y nosotras. Le podemos dar la vuelta si movilizamos a todos los sectores, como hoy está haciendo aquí la academia. La academia, la investigación, la ciencia, los agentes sociales, los sindicatos, los empleadores, la institucionalidad, el todo. Está en nuestras manos. En este sentido, yo quiero comenzar contando humildemente la experiencia española, que, como saben, hemos desempeñado desde que llegué el 13 de enero del año 20 al Ministerio de Trabajo una estrategia que es transversal, que no es neutra, que es justamente combatir la presunta neutralidad del mundo del trabajo, que mi querida compañera Gloria Inés conoce muy bien, que es muy arriesgada, que no es solo sectorial y que es profundamente masculina, y que el factor género también tiene que ver con la materia de la que hoy hablamos y en la que no, permítanme, el factor las mujeres y las personas LGTBI estuvimos hasta ahora ausentes del diseño de las políticas públicas en la prevención de riesgos laborales. Nosotros, la estrategia, como decía Daniel, fue transversal. Lo primero que hicimos, no me voy a detener, es una gran reforma laboral. En nuestro país, permítanme, que estuvo abanderado desde Thatcher hasta que llegamos al gobierno por la lógica del neoliberalismo, de tal manera que en España hubo 52 reformas laborales, no se las voy a explicar, podría hacerlo y me encantaría además, 52, no una, ni dos, ni tres, sino 52, y todas iban en una única dirección, una dirección fallida que conducía
a elevadas cifras de desempleo y a elevada precariedad y, por supuesto, bueno, pues a enfermedades en el trabajo. Hicimos una reforma laboral fruto del diálogo social tripartito con acuerdo tripartito, la primera en la historia de la democracia española, con los empleadores dentro. Pero la estrategia era deliberada, es decir, eliminamos lo que el profesor Joaquín Pérez Rey, hoy a la sazón secretario de Estado, conocía muy bien, y es que la precariedad no era una maldición divina. Era una estrategia deliberada que causaba deterioros e ineficiencias en el mercado de trabajo que queríamos corregir y, sobre todo, enfermedades. No hay nada que propicie más daño en la salud mental que alguien que vive de manera precaria. Cuando hacíamos la ley Rider, también de la que no me da tiempo de hablar, pero que es clave, ¿no? La Directiva de Plataformas Digitales y también el elemento normativo de la OIT en esta materia, sabíamos y decíamos que es esa mayor vulnerabilidad, o sea, que es vergonzante en el siglo XXI un joven o una joven en cualquier ciudad del mundo en una bicicleta y con una app en su mano, no es un emprendedor y tiene elevados riesgos que hacen que el siglo XXI se convierta en un elemento de desafección brutal, porque digamos que es el rostro de las nuevas formas de enfermedad que tenemos hoy en el siglo XXI. Estas palabras no las he dicho yo, las dijo el presidente de la patronal española. Un joven con una app en la mano no es un emprendedor, pero a esos jóvenes en el mundo, en Madrid, en Berlín, donde estemos, en Ginebra, los estamos enfermando. Son el reflejo de la vulnerabilidad. Esto lo estamos viendo en el mundo. Lo que hicimos fue, en definitiva, construir la política de empleo como una herramienta para el bienestar social. Lo decía Daniel, yo no les voy a hablar de cifras. Hoy España es la economía que crece al ritmo del 3,2% en la OCDE. Hemos cambiado el paradigma del neoliberalismo, permítame que lo diga, no tenían razón, y hoy no lo digo yo, lo dice la Comisión Europea, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional. España crece no desde arriba por la economía, sino crece desde las reformas que practicamos en el mercado de trabajo, en el mundo del trabajo. Por tanto, la reforma laboral lo que dijo es: se acabaron en España los trabajadores y las trabajadoras de usar y tirar. Y, por tanto, el trabajo en España, la norma general, artículo 15, es que es trabajo estable, digno y con derechos. No les voy a dar datos, 22,2 millones de personas ocupadas. Recientemente, en mi juventud, España tenía tan solo 11 millones de personas ocupadas, al ritmo de 10,4 millones de mujeres ocupadas y una población activa que no deja de crecer. No doy datos porque me puedo extender mucho, pero recuerden que en mi país el 90% de los contratos que se firmaban eran trabajadores y trabajadoras de usar y tirar. 52 reformas laborales que persistían en el error. No era un error, permítame la ironía, era una vocación deliberada porque se entendía que tener a trabajadores y trabajadoras débiles, más allá de los riesgos, obviamente les hace reclinar. No hay nada más salubre que un trabajador y trabajadora con muchos derechos, porque tiene fuerza para negociar y para reivindicar mejor. En definitiva, lo que hicimos fue eliminar todos esos abusos y esas formas de malestar que enfermaban a los trabajadores y trabajadoras en España. La segunda gran política en la historia de éxito fue subir el salario mínimo un 61%. Estamos ahora mismo en la reforma, vamos a seguir subiendo el salario mínimo. Fue el elemento principal de reducción de la desigualdad en mi país y permítanme que no hay mayor malestar. Aquí con especialistas, yo soy una profana en esta materia científica, en el mundo del trabajo no, pero no hay nada que enferme más que no llegar a final de mes. No hay nada que enferme más. Bien sea porque tienes recursos o nóminas con muy poca cuantía, pero es que piensen ustedes que un trabajador o trabajadora en el mundo que no tiene garantías de dar de comer a su familia, claro que se va a enfermar. Por tanto, esa herramienta que parecía neutra, que es la herramienta más feminista que yo he practicado desde el Ministerio de Trabajo, con un impacto de género brutal. Quienes se vieron automáticamente beneficiadas fueron fundamentalmente los jóvenes, pero las mujeres, corrige un elemento de salud
mental en el trabajo. Otra de las normas fue efectivamente la reforma, la revolución pendiente en el mundo, que es quién cuida, cómo cuidamos en el mundo. El factor cuidado vinculado a las mujeres trabajadoras y no trabajadoras, el trabajo no reproductivo, que está enfermando a las mujeres. Es un factor de prevención de riesgos laborales clave. Somos las mujeres las que no tenemos tiempo de vida. Y, por tanto, la estrategia desde que llegamos al Gobierno hasta hoy, hablaré del anuncio que hicimos ayer, es que hay que cambiar el cuidado en nuestro país y hay que hacerlo en el mundo. Las mujeres ya no es que no tengamos tiempo, ya no es las 8 horas de trabajo, las 8 horas de descanso, bueno, el viejo planteamiento, es que no tenemos tiempo de descanso. Tiempo de ocio. Y esto está enfermando a la población asalariada femenina y, por supuesto, a las mujeres en las acciones no reproductivas. Aquí nosotros lanzamos, desde la pandemia, no me voy a extender, un plan que denominamos Me Cuida, que alteramos el orden de los factores y le dijimos a nuestro país que, la vieja estructura de la organización empresarial no era solo de los empleadores, sino que los trabajadores y las trabajadoras tenían que formar parte de él. Alteramos la carga de la prueba, por decirlo así, y le dimos la oportunidad a los trabajadores y trabajadoras de elegir ellos, y no al revés, la jornada de trabajo, los turnos, la alteración de los mismos, o incluso la reducción de la jornada, de manera flexible. Y esto supimos que era una causa en plena pandemia, recuerden ustedes, ¿no? Colegios cerrados, no podíamos ir por las calles, nuestros hijos e hijas en nuestras casas, y vimos cómo ese pequeño factor de poder elegir ellos el turno y ellas la adaptación de la jornada, a veces solamente entrar media hora tarde o salir media hora antes, facilitaba la vida de la gente y era un motor de bienestar emocional y personal. Bueno, lanzamos el Me Cuida, no me extiendo, somos el país de España, con la reforma reciente que hicimos, que estamos en la vanguardia, tenemos un total de permisos retribuidos de 22 semanas, no me extiendo, y para las familias monoparentales 32 semanas, que era sabe la Academia, una gran reivindicación en nuestro país, y por tanto decidimos ir por este camino como factor de salud mental. Ayer mismo anuncié avanzar en esta materia. 10 nuevos días de permiso por fallecimiento. Me van a permitir que les diga, ustedes son expertos y expertas, una persona que ha perdido un familiar, en mi país la legislación le concedía tan solo 2 días de ausencia al trabajo. Me van a permitir que nadie está en sus debidas condiciones de trabajo, de vida, cuando le muere una persona querida. El siglo XXI tiene que ser un siglo amable, a pesar de las guerras. Tiene que dar afecto desde las normas. Tiene que cuidar a la gente. Esta es la mejor política feminista. Por tanto, claro que ampliamos, como decíamos ayer, a 10 días el permiso por fallecimiento y un nuevo permiso que es vital en las sociedades contemporáneas, que es el permiso para cuidados con personas en paliativos. Me van a entender también, un trabajador o una trabajadora que tiene a un familiar en cuidados paliativos es que no está en condiciones de poder trabajar como Dios manda. Muy al revés, es que se va a enfermar. Por tanto, damos un paso ahí adelante. Y no me extiendo, pero permítanme que el gran debate sobre la reducción de la jornada laboral, que aunque hemos perdido la votación, ya les digo yo que la vamos a ganar, porque es la norma más deseada en nuestro país, vote a quien vote el trabajador o trabajadora referida, incluso los votantes a la extrema derecha, tiene una vocación transversal, no tiene solo una mirada laboralista. Tiene una vocación del siglo XXI, que es la emergencia climática, es una medida que ayuda y por tanto combate el estrés climático en un país con muchos riesgos de convertirse en un desierto, por tanto quita presión y estrés climático en el trabajo, descarboniza la economía, es puramente, permítanme, feminista, el impacto de género pues es brutal, pero tiene algo que ver con esto que hablamos hoy, que es que la reducción de la jornada va directamente ligada a el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras en el mundo. Me van a permitir que les diga que el siglo XXI tiene las herramientas para que trabajemos menos y produzcamos más. Yo lanzo un mensaje a los
a las Big Tech, a los hombres grandes norteamericanos del mundo de Silicon Valley. Llevan 30 años diciendo lo que no es verdad al mundo contemporáneo. Nos han vendido en Silicon Valley la técnica como que iba a aumentar la productividad hace más de 30 años, íbamos a vivir mejor, pero es falso. Están acudiendo a un mecanismo de apropiación, de desposesión magnífica, absoluta, de nuestros datos, de nuestro tiempo de vida y trabajo. Por tanto, el combate de las plataformas digitales, como sabe también mi querida colega, es clave. Y por eso la reducción de jornada no es un tema menor. Va ligado directamente a la salud mental de los trabajadores y trabajadoras en mi país y en el mundo. Les podía referir datos de salud mental en España, pero el coste de las enfermedades en mi país ya supone 1,5 puntos del PIB. Para los que están tan preocupados, ¿no?, por los datos macro, a mí me apasionan los datos, como sabe bien Daniel, pues les digo que este coste es muy elevado y la reducción de la jornada tiene que ver con esto. Pero hemos hecho muchísimas materias, no me voy a extender, impacto de género, una herramienta legislativa específica por primera vez junto con la ratificación del convenio 189 de la OIT para dar protección a las trabajadoras en el hogar con un servicio de prevención y salud propio, más allá de las complejidades que tiene, e incorporadas a la red pública sanitaria. En definitiva, en nuestro país, fíjense la distorsión. El legislador español había, por ley, dispuesto que las trabajadoras en el hogar prescindían de una serie de derechos, por ley. Lo que hemos hecho es erradicar, borrar de un plumazo en mi país esa barbaridad que era puramente discriminatoria. La academia sabe muy bien, a veces el término discriminación está tan manido que no sabemos lo que decimos, no vemos el alcance. Pero cuando hay una discriminación es que hay una auténtica vulneración de derechos fundamentales. Lo digo en la sede de la OIT. Por tanto, eliminamos de un plumazo ese factor. Pero permítanme que es un hito también esta regulación que hemos hecho. También somos el país pionero en el mundo. Yo he presentado en esta sede, con el anterior exdirector general de la OIT, con el señor Guy Ryder, la primera guía, os acordaréis, de prevención de riesgos en las personas LGTBIQ+, aquí. Y es que somos el primer país que hemos legislado y que hemos alcanzado un acuerdo en la mesa de diálogo social, acuerdo tripartito con los empleadores dentro, para mandatar a la negociación y a la preservación de los derechos de las personas LGTBIQ+ en mi país. Y por primera vez le hemos dicho, desde la legislación española a las más de 5.000 mesas de negociación que tenemos, que tienen que incorporar en la negociación colectiva normas específicas de prevención en la salud mental, acoso y demás de las personas LGTBIQ+. Les quiero decir a la academia que los resultados son asombrosos. Yo misma me asombré. Y los sectores profundamente más masculinizados, la construcción, transportes y demás, fueron los primeros que legislaron sobre esta materia. Por tanto, legislar, claro que sirve, y sirve para prevenir los riesgos mentales, el acoso y demás. Bueno, fueron muchísimos las normas, no me puedo extender, riesgos ambientales, los permisos climáticos, somos un país de los pocos en el mundo, ¿no?, que está haciendo esto. En definitiva, en fin, un montón de normas que tienen que ver con las nuevas realidades, con los retos de época y que van directamente ligados, no de manera mecanicista, pero sí afectando la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Y como saben, somos de los pocos países que hemos tenido un informe, o sea, hemos mandatado a los expertos y expertas una comisión de manera absolutamente transversal para que tuviesen una discusión profunda sobre los efectos de la salud mental en el trabajo en mi país. Esto mismo lo hemos hecho o ha servido en las discusiones de base que hemos tenido en el CESE europeo y que, que acabo de defender las semanas pasadas en la Cumbre Social de Porto, porque saben que este informe concluía
con la necesidad de crear, entre otras, un indicador. Los datos son claves, las estadísticas son claves para evaluar bien el diagnóstico que tenemos, pero para corregir y diseñar políticas públicas claves. Cuando Trump destituye a la responsable de estadísticas laborales en su país, efectivamente, claro, toca una de las piezas claves, porque necesitamos rigor y ciencia. Y la extrema derecha nunca da un paso sin saber lo que hace. Digo esto porque justamente esta conclusión es que diseñáramos un indicador de la precariedad para poder corregir el malestar emocional y las enfermedades que están sufriendo los trabajadores. Hemos hecho una estrategia de salud y seguridad española en el trabajo que abarcará hasta el año 27, también fruto del diálogo social y con acuerdo tripartito, que incorporó las dos grandes novedades, no me puedo extender, la incorporación de los riesgos psicosociales como un elemento de centralidad en la prevención de riesgos y el factor de género en la nueva estrategia de salud y seguridad mental en el trabajo. Es clave esta cuestión. Como saben, en la presidencia española impulsamos las primeras conclusiones en el EBSCO sobre la salud mental, vinculadas directamente a ese factor que se llama precariedad laboral. Fue la gran novedad y con éxito de la presidencia española. Saben que además se adoptaron en el EBSCO del 9 de octubre del año 23 y se instaba con esta estrategia a los Estados miembros a crear planes de acción específicos intersectoriales para abordar los riesgos psicosociales en el trabajo, como son la precariedad y promover la salud mental en el ámbito laboral. Ahora los Estados miembros tienen que cumplir y esta es la tarea que tenemos. Pero además tenemos un nuevo enfoque que incluye por primera vez también ahí la prevención en materia de salud mental y de manera integral, que es, como saben ustedes, el cambio sustantivo. Una comunicación con enfoque integral que reconoce que el trabajo es un determinante decisivo en el bienestar psíquico y además, como saben, con capítulos específicos dedicados al mismo. No me voy a extender. El trabajo, la relación entre precariedad, bajos salarios y salud mental va de la mano. Las condiciones laborales precarias generan respuestas que se llaman estrés negativo, que pueden ser precursores de trastornos, como se han referenciado, Joaquín lo decía, depresión, ansiedad y trastornos, patologías psiquiátricas de todo orden, que genera además ineficiencias en las sociedades que deben de ser del bienestar. Estamos pues pasados más de 80 años del informe Beveridge, pero deberíamos de hacer un informe Beveridge de nuestra época con los riesgos que tenemos de época, con la crisis ambiental, los riesgos de estrés climático, el factor género y obviamente la precariedad galopante en la que nos encontramos. En este contexto, hemos instado desde la Comisión Europea a los Estados miembros a promover estas políticas, no solo claves de prevención, sino de empleo de calidad para combatir la precariedad en toda su extensión. Esta es la clave de lo que tenemos que hacer. Por supuesto, también el abordaje de la inseguridad laboral, los contratos temporales. Es que nunca hablamos de la precariedad que hay, por ejemplo, en Europa, de los millones de pobres que tenemos en Europa. ¿No es un factor de riesgo psicosocial la pobreza? Teníamos que tener una labor en la OIT, que es combatir la pobreza. No hay nada que enferme más. Por tanto, en definitiva, este es un elemento central, pero el elemento central de esas conclusiones era, y creo que les va a interesar mucho a la Camedia, apoyar la investigación sobre la salud mental ligada directamente al mundo del trabajo con esa vertiente de la que hablabas ahora, que es la prevención. Tenemos que actuar ex ante, no cuando el daño está practicado. Y tenemos los materiales a nuestro alcance. Y, por supuesto, garantizar, si esto no responde, pues obviamente garantizar la vigilancia de la salud en el trabajo y, por supuesto, las acciones que tengamos que tomar. En definitiva, garantizar que los empleadores también, y les pido aquí compromiso, complicidad a los empleadores, incluyan de manera adecuada y eficaz la gestión
de los riesgos psicosociales en las evaluaciones de riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo. No les voy a poner ejemplos, pero es evidente que el factor género en la valoración de un puesto de trabajo, ¿no?, se hace de manera inadecuada, a veces sin querer, no porque tengan vocación negativa, sino porque la formación influye. Y cuando hacemos una evaluación de puestos de trabajo y observamos los riesgos, la mirada feminista no es la misma. Probablemente no se tiene en cuenta que esa mujer pues tenga cargas familiares, que tenga una vida que no puede con ella, que no le da más de sí, que sus condiciones son diferentes. Por tanto, muchas veces no es porque el empleador o los empleadores no quieran hacerlo bien. Es que hay también desconocimiento o falta de empatía de ponerse en la piel del lugar que tenemos que ocupar. En definitiva, estamos promoviendo en la Comisión Europea el trabajo central por la salud mental. Y permítanme que, como saben, en la sede de la OIT, en septiembre del 22, la OIT elaboró, juntamente con la Organización Mundial de la Salud, un informe titulado Salud mental en el trabajo, que nos insta a una acción global para el abordaje de esta materia. Este informe ilustra, lo conocen muy bien, estrategias prácticas para gobiernos, para empleadores, para sindicatos, para trabajadores, para la acción en los sectores públicos y privados, y se centra en la prevención de riesgos psicosociales, en la protección y la promoción de la salud mental, en el apoyo al trabajo con trastornos mentales para poder mejorar esta situación. Fue precisamente presentado este informe con ocasión de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, como uno de los grandes eventos organizados por mi Ministerio de Trabajo, que lo hicimos el mes de septiembre en la ciudad de Toledo. Este informe pone de manifiesto que el trabajo amplifica problemas sociales más amplios que afectan negativamente a la salud mental, como son, entre otros, la discriminación y la desigualdad. Yo añado la pobreza. La intimidación, la violencia psicológica, el conocido como mobbing, son las quejas claves del acoso laboral que obviamente enferman. Sin embargo, hablar o revelar la salud mental creo que sigue siendo un tabú. Es un tabú en los entornos laborales. Se estimaban que cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión y la ansiedad. Y le cuesta a la economía mundial cerca de $1 billón. Pero me van a permitir que les diga que una persona LGTBIQ+, que tenga que entrar en el armario cuando entra en su puesto de trabajo, la afección psicosocial que sufre es mayúscula. Estamos trabajando para salir del armario y, por desgracia, muchas personas llegan a sus puestos de trabajo y tienen que entrar en el armario para no sufrir lo que sabemos que pasa en las empresas. Por otra parte, saben que en el año 20 la OIT elaboró el informe sobre entornos de trabajo seguros y saludables, libres de violencia y de acoso. Lo conocen bien. Anteriormente la OIT había abordado la cuestión del estrés en el trabajo, estableciéndolo como un tema central en el Día Mundial de la Salud en el año 16 y publicamos una guía para la prevención del estrés laboral. En el 2012 anteriormente desarrolló el programa Solve. En definitiva, fue dando pasos, pero la OIT no cuenta con ningún convenio o recomendación que aborde de manera directa la salud mental en el trabajo, si bien algunos instrumentos hacen menciones a la salud mental de los trabajadores y los riesgos psicosociales. Por ejemplo, el Convenio 155 sobre seguridad y salud del vetusto año 81, que indica, pues efectivamente, que la salud abarca también los riesgos mentales, la recomendación 164 sobre seguridad y salud en el trabajo, también del vetusto año 81, que hace una breve referencia a la prevención de tensiones físicas o mentales provocadas por las condiciones de trabajo y perjudiciales para la salud, así como la eliminación de la fatiga física o mental excesiva. Por último, el convenio 190 sobre la violencia y el acoso, lo conocen ustedes muy bien. En la misma línea, la recomendación 206 del año 19, también sobre la violencia y el acoso, con 3 disposiciones
dedicadas a los riesgos psicosociales derivados de situaciones de violación, de violencia, y acoso en el trabajo. Y finalmente el convenio 191, que está en trámite, está en el Congreso de los Diputados, de ratificación en mi país, sobre seguridad y salud en el trabajo, que, como saben, da un paso clave, que es configurar este elemento como un derecho fundamental y, por tanto, como un derecho humano. Y esto es un paso decisivo que hemos dado. Y finalmente, el mandato para tomar medidas concretas y abordar decididamente los problemas de salud mental vinculados en el trabajo. Para ir terminando, permítanme que cite unas palabras de mi querido Guy Ryder, que él expuso señalando lo siguiente. Decía él: tenemos que invertir para construir una cultura de prevención en favor de la salud mental en el trabajo, reformar el entorno laboral para acabar con el estigma y la exclusión social y garantizar que los empleados con problemas de salud mental se sientan protegidos y apoyados. Este es el reto mayúsculo que tenemos. El Atlas de Salud Mental de la OMS descubrió que solo el 35% de los países, a pesar de esas palabras del señor Guy Ryder, el 35% de los países solo aseguraron contar con programas nacionales de promoción y prevención de la salud mental relacionadas con el trabajo. Para dar esperanza, nos queda mucha tarea que hacer. Y, por tanto, le pido a la academia que sean ustedes muy persistentes en esta tarea. No hace falta que les diga que la COVID-19 provocó un aumento del 25% en la ansiedad, en la depresión general en todo el mundo, lo que puso de manifiesto efectivamente la falta de preparación de los gobiernos para lidiar con su impacto en la salud mental y reveló una escasez crónica de los recursos de la salud mental a nivel mundial. Afloró lo que estaba invisible. Lo vimos y lo sufrimos. Quiero destacar que en el año 2020 los gobiernos de todo el mundo invirtieron apenas solo una media del 2% de los presupuestos sanitarios a la salud mental, y en los países de renta media baja ni siquiera alcanza el 1%. Termino ya con tres consideraciones muy breves, agradeciendo a la OIT, a la academia, a las sociedades científicas, a los sindicatos, a los agentes sociales la tarea que estáis haciendo, lo digo con todo el cariño, pero tres consideraciones primeras. Lo primero, las condiciones de seguridad y salud mental son hoy un derecho humano, nos obligan. Todas deberíamos de interrogarnos en qué sociedades vivimos para que nuestra salud mental se resienta. ¿Qué estamos haciendo mal para que muchas veces las personas no encuentren la razón por la que vivir? Esto está pasando. Personas que se levantan, que toman centenares de pastillas, este es otro debate, para soportar tener que ir a trabajar. Algo estamos haciendo mal. Permítame que les hable que estamos viviendo una pandemia que debería de llevarnos a vivir de otro modo, porque estamos degradando la convivencia y estamos cuestionando la democracia. Cuando se habla de seguridad en la Unión Europea, no hay que hablar de rearme solo o de políticas de defensa. Hay que hablar de esta seguridad, que es dar seguridad a los trabajadores y trabajadoras, a los ciudadanos y ciudadanas en el mundo. Dos, si pensamos en el trabajo, creo con sinceridad que los problemas psicosociales son el fruto de años y décadas de desprecio por las condiciones de trabajo. De desprecio lo voy a decir mejor, por el trabajo. Eran Marías los ministerios de trabajo en el mundo. Me van a permitir que les diga que en mi país esto ha cambiado. Somos como un pequeño pulmón que legisla todo el día, como decía Daniel, y va cambiando la sociedad española y me van a permitir
Somos un pequeño referente con humildad en el mundo. Pero lejos de teorizar el fin del trabajo, no sumaría el trabajo. Lo que queremos es trabajar menos, vivir mejor y muchas cosas. Los expertos en el trabajo, los laboralistas, sabemos que justamente este es un valor clave y ustedes más. Pero efectivamente, no se puede pensar que sirve trabajar de cualquier manera. Fíjense, no me quiero extender ni polemizar, pero la anterior ministra de Trabajo del Partido Popular en mi país, la señora Fátima Báñez, le dijo a la juventud española que tenía que aceptar un binomio, o bien el paro o la precariedad. Estos fueron enormes titulares. Un dirigente público que causa el mal, porque esto es una propuesta de país. Esta afirmación parece una afirmación sin más. Es una auténtica declaración de principios de políticas públicas. Esto es una barbaridad. Hay que hacer justamente todo lo contrario. No podemos aceptar la precariedad. No cualquier forma de trabajo es trabajo, ni es trabajo decente ni es digna. Lo digo en la sede de la OIT, Somavía y demás. En definitiva, es una estrategia neoliberal para propiciar de la devaluación del trabajo, obviamente la aceptación de cualquier forma de vida. Y ya le decimos en la sede de la OIT que no lo vamos a aceptar, que no es así. Por lo tanto, es al revés. El baluarte de la mejora de las condiciones de vida en general y en el trabajo es el mejor antídoto para prevenir la salud mental de los seres humanos. No es que yo sea una ingenua y quiera convertir el mundo del trabajo, los puestos de trabajo, en lugares idílicos, infantiles y de bienestar, y ya sabemos que esto no es así, pero lo que no queremos es que sean auténticas fábricas de dolor. Y a veces lo son. Y a veces lo son. Cuando uno trabaja, vamos a poner en una consultoría, no voy a poner ejemplos, que podría, un caso muy conocido en mi país que dio portadas en la prensa internacional, ¿no? Pero en grandes consultoras que tienen a las generaciones mejor formadas, Daniela conoce bien, en mi país, y que trabajan con condiciones del siglo XIX, siendo abogados y abogadas que hablan 5 idiomas y que les mandan emitir informes como si se tratase, ¿no?, de la imagen de Chaplin, es inaceptable en la sociedad del siglo XXI. Y esto está pasando. No solo es en una fábrica o en un taller de construcción, es también en las tareas que más valor añadido están produciendo en el mundo. Son muy finas cara al exterior y son muy dolorosas dentro. Por tanto, esto es clave. Por tanto, este es el antídoto. Y la lucha por los buenos trabajos es la lucha por estar sanas. Por tanto, yo aquí a los agentes sociales, con todo el cariño, les digo, luchemos por esta hermosa tarea que es luchar por estar sanas en el trabajo. 3, y voy terminando. Hay que tomarse la salud mental en serio y hacerlo, como se dijo, desde un punto de vista preventivo. Los cuadros de enfermedades, nuestras evaluaciones de riesgos, nuestros sistemas de seguridad y salud laboral siguen viviendo en el viejo y querido siglo XX. Y tenemos que ponerlo todo patas arriba. Están pensados para el mundo fordista, que no existe. Están pensados para otra época. Y tenemos que cambiarlo. En fin, las sociedades fordistas pensadas en una era industrial profundamente masculina, que obviamente ya no existe en la imagen de nuestros hijos e hijas. No es así. En definitiva, creo que esto ha cambiado. Queremos cambiar las cosas. Propugno en mi país y en la Unión Europea, así lo haré la semana que viene en Bruselas, una normativa específica para los riesgos psicosociales. Saben que estamos trabajando, llevamos ya casi un año en una mesa de diálogo social en España que es muy importante. Ahora en noviembre se van a cumplir los 30 años en España de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que también se ha quedado anclada en el pasado, y yo espero que alcancemos un acuerdo. El secretario de Estado preside esa mesa de diálogo social. Hemos avanzado mucho y yo
le pido a los agentes sociales que nos demos la mano, porque con la salud, podemos discutir lo que queramos, pero con la salud no se juega y con la salud mental menos. Esta va a ser la gran reforma, Daniel, que hagamos ahora. Pero creo que de la misma manera que la OIT acaba de elevar a categoría del tratado, ¿no?, los riesgos biológicos, hay que elevar a categoría los riesgos psicosociales, porque ahí daríamos como la concreción, ¿no?, de la OIT en la materialización de ese derecho humano. Por tanto, hay que dar un paso más en el seno de la OIT. Ahora sí que termino dándole las gracias y permítanme que les exprese mi felicidad por estar en la sede de la OIT. Saben que admiro esta institución. He nacido en una casa que me ha enseñado el mundo del trabajo y me siento muy orgullosa de ser lo que soy. Soy una abogada laboralista. No hay nada más digno que defender el mundo del trabajo. No lo hay. Lo reivindico siempre. No he hecho más que otra cosa desde que me nací en una casa, hija de un viejo sindicalista, pasando por mi profesión, mi despacho de abogados y ahora la enorme suerte de ser ministra de Trabajo. Querida Gloria, sabes de qué hablo, pero me han educado en esta institución, a la que admiro y cuido. Creo que esta institución, la OIT, demostró que no hay paz mundial sin justicia social. Y este es el binomio. Parece un signo de la época que vivimos y que tiene que seguir siéndolo. Desde luego, les afirmo aquí que cuenten con mi país para España para que la OIT siga siendo esto. Al revés, debemos de avanzar en la OIT porque creemos que debe de protagonizar la garantía de los derechos laborales en las nuevas formas de empleo, singularmente el trabajo digital y en plataformas, el uso de fórmulas matemáticas, instrucciones matemáticas y algoritmos. Somos unos apasionados de las mismas, pero tienen que servir para democratizar las relaciones laborales y tienen que estar al servicio del bien común, no al revés, no al servicio de 5 hombres que tienen mucho poder económico en el mundo. Y la OIT tiene que ser una institución clave en esta defensa. En definitiva, termino, necesitamos más OIT que nunca. Una OIT que tiene que tener voz propia y que sea pura expresión del tripartismo. Creo que todas tenemos una evidencia que es científica, Daniel, y es que las instituciones devaluadas o supervisadas por otras que puedan mandar mucho no sirven. Por tanto, sigamos avanzando y defendamos más que nunca la OIT que conocemos. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Yolanda, por este ejercicio de presentar políticas concretas, pero no para hablar de un país, de una situación determinada, sino para intentar aplicarlo a problemas globales. Yo creo que algo que nos ha recordado a las personas que estábamos en esta mesa y probablemente en esta sala, algo muy importante, que es por qué y para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Para qué hemos dedicado nuestra vida profesional, política, sindical, empresarial, en un campo, si no es, como el que estamos, si no es porque creemos que de alguna forma estamos contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida de las personas trabajadoras, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Es el tener un sentido, que es también un sentido político y que es un horizonte que va más allá, ¿no? Hoy por la tarde presentamos la declaración, el Genève Commitment Partnership, que es un intento desde las sociedades científicas, desde las personas que estamos aquí, entidades que estamos aquí representadas, de decir a la OIT y a los organismos internacionales: vamos a trabajar conjuntamente en algunos de los retos que planteabas, ¿no? De supervisión, de análisis estadístico, de analizar las políticas públicas y poner en valor, es decir, porque las políticas no son neutras, tienen efectos, y los efectos que nos interesan son los que mejoran las condiciones de salud física y mental de los trabajadores, ¿no? Yo creo que ha referido a eso. Sí que te cogemos la mano y te pedimos ese apoyo, ese acompañamiento, ese trabajo global, porque
precisamente porque tenemos ese horizonte global de transformación y yo sé que también lo has tenido en estas acciones que he traído en España y que has presentado aquí. Tienes todo nuestro agradecimiento de la Academia por venir, por el trabajo y por todo el tiempo que seguro que vamos a tener trabajando en ese horizonte común. Thank you very much, Mr. Diaz. We really appreciate all of your words. It's fantastic. We'll move into a break session now. So for those of you who are in the room, the break, as was mentioned, is just down below, and we will reconvene at 11 o'clock. Okay, so for those of you who are joining us online, we'll reconvene at 11 local time here in Geneva. Thank you.